La autoridad dentro de la monarquía británica a menudo se malinterpreta como ceremonial, suavizada por la democracia moderna y la supervisión parlamentaria. Sin embargo, ciertos poderes siguen concentrados en manos del soberano, ejercidos no mediante el espectáculo, sino a través de un control silencioso y decisivo. En el centro de esta estructura se encuentra ahora el rey Carlos III del Reino Unido, una figura constitucional sin duda, pero también el árbitro final de una serie de permisos internos reales que configuran la vida, los deberes y las limitaciones de quienes orbitan dentro del entorno real. Lo que está en juego no es la gobernanza política en el sentido convencional. Es algo más acotado, pero no por ello menos trascendental. El acceso, la legitimidad, la proximidad a la corona y los privilegios que de ella emanan. Dentro de la Casa Real, el permiso es moneda de cambio, y en áreas específicas, ese permiso puede ser retirado, restringido o completamente prohibido por una sola decisión del monarca. Estas no son intervenciones arbitrarias, están regidas por el precedente, la expectativa y la necesidad institucional, pero también son personales, porque el soberano decide en última instancia cómo se aplican esas tradiciones en tiempo real. El resultado es un sistema donde las normas formales y el juicio personal se cruzan, determinando silenciosamente quién puede actuar, quién debe abstenerse y quién tiene permitido permanecer dentro de la estructura. Comprender lo que el rey puede prohibir es comprender cómo la monarquía mantiene la disciplina interna sin confrontación pública. Es un sistema diseñado no para la visibilidad, sino para el control. Y una de las áreas más inmediatas de la autoridad real reside en la concesión o retención de funciones oficiales. Dentro de la monarquía activa, no todos los miembros de la familia real tienen derecho a representar públicamente a la corona. Ese estatus debe definirse y puede redefinirse. El monarca determina quién es un miembro activo de la realeza, quién puede llevar a cabo compromisos oficiales y quién queda excluido por completo de tales funciones. Esta distinción conlleva consecuencias prácticas. Un miembro activo recibe apoyo institucional, dispositivos de seguridad y financiación pública vinculada a responsabilidades oficiales. Ser retirado de esa categoría no es meramente simbólico, es una reubicación estructural. Altera el papel de una persona dentro de la monarquía y, por extensión, su relevancia en su función pública. La autoridad para imponer esta distinción recae en el rey. Aunque puede haber consultas con asesores principales o miembros de la familia, la decisión en sí no está sujeta a aprobación externa. Es un asunto interno, regido por la corona. Estrechamente relacionado con esto se encuentra la capacidad del monarca para restringir el uso de los títulos reales en la práctica. Los títulos en sí pueden estar arraigados en la ley o en cartas patentes, pero la manera en que se utilizan, particularmente en contextos públicos, puede verse influida por la dirección del soberano. El rey no siempre puede eliminar un título de forma absoluta sin un procedimiento formal, pero puede neutralizar de manera efectiva su significado operativo. Esto se ha demostrado en los últimos años mediante ajustes sutiles pero decisivos. Las personas pueden conservar los títulos nominalmente, pero tener prohibido utilizarlos en funciones oficiales o en contextos comerciales. La distinción es crucial. Un título no utilizado es un título disminuido. La aplicación en tales casos no se lleva a cabo mediante reprimendas públicas. Se implementa a través de la ausencia de invitaciones, ausencia de reconocimiento, ausencia de apoyo institucional. Con el tiempo, esa ausencia comunica autoridad con mayor claridad que cualquier decreto formal. Otro ámbito de control reside en el acceso a las residencias reales.
Los palacios y las propiedades asociadas a la monarquía no son meramente hogares, son símbolos de continuidad y jerarquía. La residencia en estos espacios no está garantizada únicamente por el nacimiento. Se concede y puede retirarse. El rey posee la autoridad última sobre quién puede residir en propiedades reales, en particular aquellas mantenidas en fideicomiso por la corona. Esto incluye determinar la ocupación, reasignar residencias o poner fin a acuerdos de uso que ya no se ajustan a las prioridades institucionales. Tales decisiones conllevan implicaciones múltiples. Perder el acceso a una residencia real es perder proximidad, no solo al monarca, sino al centro operativo de la vida real. Es un distanciamiento físico y simbólico que redefine la posición de uno dentro de la estructura familiar. Estas decisiones rara vez se explican públicamente. Se comprenden internamente y sus consecuencias se observan en lugar de anunciarse. De este modo, la monarquía preserva la discreción mientras mantiene el orden, y igualmente significativa es la autoridad del monarca sobre los patronazgos y los cargos honoríficos. El patrocinio real no es simplemente un respaldo ceremonial, es un canal a través del cual se ejerce influencia en los ámbitos benéfico, cultural y profesional. Ostentar un patronazgo real es estar vinculado al alcance institucional de la corona. El rey tiene la autoridad para asignar, reasignar o retirar estos patronazgos. Este poder le permite moldear la forma en que los miembros de la familia real se relacionan con la vida pública. También le permite retirar ese vínculo cuando resulta necesario. Perder un patronazgo no es un ajuste menor. Señala una retirada de confianza y una recalibración de responsabilidades. Las organizaciones vinculadas al patronazgo también pueden verse afectadas, ya que su asociación con la familia real se altera o se reduce. Aquí, la aplicación opera a través de canales administrativos en lugar de la confrontación personal. Se emiten cartas, se reasignan funciones y la estructura se ajusta en consecuencia. El resultado es decisivo, incluso si el proceso permanece discreto. Bajo estas áreas visibles de control se encuentra un mecanismo más sutil, pero igualmente poderoso: la influencia del monarca sobre la representación pública. Esto incluye decisiones sobre quién aparece en plataformas oficiales, quién participa en eventos de Estado y quién es incluido en la narrativa visual de la monarquía. La visibilidad, en este contexto, no es incidental, está cuidadosamente gestionada, y la autoridad para gestionarla recae en el soberano. Ser incluido es ser respaldado. Ser excluido es ser reposicionado. Con el tiempo, estas decisiones moldean la percepción pública, en reforzando la jerarquía que existe tras los muros del palacio. A medida que estas capas de autoridad se acumulan, comienza a emerger un patrón. El rey no necesita emitir proclamaciones generales para afirmar su control. En su lugar, el poder se ejerce mediante restricciones específicas, cada una precisa, cada una con consecuencias que se extienden más allá de la decisión inmediata. Y sin embargo, estas son solo las capas externas de la autoridad real. Los mecanismos más profundos, aquellos que afectan no solo a funciones o residencias, sino a la estructura de la propia monarquía, operan en un nivel mucho más trascendental. Más allá de estos ajustes visibles, se encuentra una capa de autoridad más significativa, una que rige no solo lo que hacen los miembros de la familia real, sino cómo son reconocidos formalmente dentro de la propia institución. A este nivel, las decisiones del monarca comienzan a dar forma a la arquitectura de la identidad real, determinando quién es reconocido, quién es elevado y quién es discretamente reposicionado dentro de la jerarquía. Uno de los instrumentos más relevantes a disposición del soberano es la emisión de cartas patentes. Estos documentos legales formales, ejercidos bajo la prerrogativa real,
permiten al monarca definir títulos, tratamientos y las condiciones bajo las cuales se ostentan. Aunque están fundamentados en el precedente, siguen siendo, en última instancia, expresiones de la autoridad del soberano. A través de este mecanismo, el rey Carlos III del Reino Unido puede alterar el marco que determina quién tiene derecho a ser conocido como príncipe o princesa, quién ostenta el tratamiento de Alteza Real y en qué circunstancias se aplican esas distinciones. No se trata de ajustes simbólicos. Configuran el estatus en el nivel institucional más alto, influyendo en cómo las personas son tratadas, percibidas e integradas en el orden público e interno de la monarquía. Las implicaciones se extienden más allá del individuo. Cuando el monarca modifica las normas que rigen los títulos, redefine las expectativas para las generaciones futuras. Una sola decisión puede restringir o ampliar el ámbito real, redefiniendo quién pertenece a sus límites formales. De este modo, la autoridad se proyecta hacia el futuro, no se limita únicamente al presente. Estrechamente vinculado a esto está el control del soberano sobre la precedencia, el sistema invisible pero rígido de clasificación que determina el orden en los actos reales y de Estado. La precedencia rige desde la disposición de los asientos en eventos formales hasta la secuencia en la que las personas entran en una sala. Es un lenguaje de jerarquía, comprendido sin necesidad de explicación. El rey tiene la autoridad para ajustar este orden, elevando o reposicionando a las personas de maneras que tienen un claro significado institucional. Un cambio en la precedencia puede parecer procedimental, pero señala una recalibración de la importancia. Aquellos que ascienden ganan visibilidad e influencia. Quienes descienden experimentan una reducción sutil, pero inconfundible, de su posición. Aquí, la aplicación es inmediata y pública, aunque rara vez se reconoce como tal. La disposición de un acto de Estado se convierte en el mensaje. Los observadores pueden no percibir siempre el ajuste, pero quienes están dentro de la institución lo comprenden con precisión. Otro ámbito de autoridad reforzada se refiere a la concesión y retirada de afiliaciones militares. Muchos miembros destacados de la realeza ostentan cargos militares honoríficos que los vinculan con regimientos y ramas de las Fuerzas Armadas. Estas posiciones no son automáticas, son conferidas por el soberano y pueden ser reasignadas a su discreción. Tales decisiones tienen un peso que va más allá de lo ceremonial. Las afiliaciones militares reflejan confianza, deber y alineación con el servicio nacional. Retirar a una persona de uno de estos cargos es señalar una pérdida de confianza institucional. Por el contrario, concederlo es afirmar una posición dentro de las responsabilidades fundamentales de la monarquía. La autoridad del rey en este ámbito se ejerce con especial cuidado, dada su conexión con la identidad nacional. Sin embargo, permanece firmemente bajo su control. Los ajustes pueden realizarse discretamente, anunciarse a través de canales oficiales e implementarse sin debate público. En un nivel más personal, pero igualmente trascendental, se encuentra la capacidad del monarca para regular el uso del nombre y la marca real. La monarquía no es simplemente una familia, es una institución con reconocimiento global. Su nombre conlleva un peso legal, financiero y reputacional. El soberano puede restringir la forma en que ese nombre se utiliza, especialmente en iniciativas comerciales o independientes emprendidas por miembros de la familia real. Esto incluye limitar el uso de designaciones reales, símbolos y asociaciones en la marca o en la actividad pública. Estas restricciones no son abstractas. Determinan si una persona puede aprovechar su vínculo real en proyectos externos. Ser privado de esa posibilidad
es quedar separado de uno de los activos más valiosos de la monarquía, su identidad. La aplicación en este ámbito suele implicar la coordinación entre oficinas palaciegas, asesores jurídicos y organizaciones externas. El resultado es un límite controlado entre la autoridad institucional y la iniciativa personal. Cruzar ese límite sin permiso conlleva corrección y, si es necesario, prohibición. También está la cuestión del acceso a los actos de Estado de más alto nivel, eventos que definen el papel constitucional de la monarquía. Estos incluyen ceremonias como la apertura estatal del Parlamento, recepciones diplomáticas y conmemoraciones nacionales. La participación en tales actos no está garantizada, ni siquiera para miembros destacados de la realeza. El rey determina quién es invitado a estar a su lado en estos momentos de Estado. La inclusión señala confianza y alineación con la función pública de la monarquía. La exclusión, por el contrario, es una indicación clara de distancia respecto a ese papel. Estas decisiones se encuentran entre las expresiones más visibles de la autoridad real, pero rara vez se explican. La lista de invitados se convierte en la declaración. Los presentes son vistos, los ausentes son observados. A este nivel, las consecuencias de la exclusión van más allá de la decepción personal. Afectan a la percepción pública, a la cobertura mediática y a la relevancia percibida del individuo dentro de la monarquía. Con el tiempo, la ausencia repetida puede redefinir por completo la posición de un miembro de la realeza. Más allá, aún se encuentra la influencia del monarca sobre la comunicación interna. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo se dice? ¿Y quién está autorizado a hablar en nombre de la institución? Las declaraciones públicas, las entrevistas y los mensajes oficiales se gestionan con sumo cuidado. Cualquier desviación de esta estructura no se toma a la ligera. El rey, a través de su oficina privada y sus asesores principales, puede restringir o prohibir ciertas formas de comunicación. Esto puede implicar limitar la interacción con los medios, desalentar declaraciones no autorizadas o establecer condiciones para las apariciones públicas. Tal control es esencial para mantener una voz institucional unificada. La monarquía se sostiene sobre la coherencia. La divergencia introduce riesgo. Riesgo para la reputación, para la claridad y para la propia autoridad. Cuando se traspasan los límites, la respuesta es medida pero firme. El acceso a plataformas oficiales puede reducirse. Los compromisos futuros pueden restringirse. El individuo es, una vez más, reposicionado dentro de la estructura. A medida que estas capas se acumulan, el patrón se vuelve cada vez más claro. La autoridad del monarca no se ejerce mediante órdenes explícitas, sino mediante restricciones calibradas. Cada decisión, ya sea visible o discreta, refuerza la jerarquía que sostiene la institución. Y sin embargo, incluso estos poderes, por significativos que sean, no representan la totalidad de lo que el soberano puede prohibir. Existe un nivel final de autoridad, uno que va más allá de funciones, títulos y apariencias, adentrándose en la propia composición y continuidad de la monarquía. En el nivel más alto de la autoridad real, el poder del monarca ya no se limita a gestionar funciones, apariencias o distinciones simbólicas. Se extiende a la estructura misma de la monarquía, hasta decisiones que determinan no solo cómo funciona la institución, sino quién tiene permitido permanecer en ella de forma significativa. Esta autoridad rara vez se ejerce mediante un acto único y visible. En su lugar, surge de la combinación de prerrogativa, precedente y juicio personal, convergiendo en momentos en los que el soberano debe definir los límites de la institución con una claridad inequívoca. Uno de los ámbitos más trascendentales en los que puede expresarse esta autoridad
es la línea de sucesión. Aunque la sucesión está regulada por ley, en particular por la Succession to the Crown Act 2013, el monarca conserva influencia sobre cómo se interpreta y se operacionaliza esa estructura dentro de la familia. El rey no puede eliminar arbitrariamente a personas de la línea de sucesión sin un proceso legislativo. Sin embargo, puede moldear su relación funcional con ella. Mediante el uso acumulativo de los poderes ya descritos, restricción de funciones, limitación de visibilidad, retirada de patronazgos y redefinición del estatus, puede distanciar efectivamente a individuos de la realidad práctica de la sucesión, y al hacerlo, la línea en sí permanece intacta en el plano legal, pero alterada en la percepción. Aquellos que teóricamente están próximos a la corona pueden volverse institucionalmente periféricos. Con el tiempo, esta distinción adquiere peso. La expectativa pública se ajusta. El futuro de la monarquía, aunque definido jurídicamente, se orienta de manera informal. Se trata de una autoridad ejercida no mediante la alteración directa, sino a través de un posicionamiento sostenido. Estrechamente relacionado con esto está el papel del soberano en la aprobación de los matrimonios reales bajo el mismo marco legislativo. Las 6 primeras personas en la línea de sucesión deben obtener el consentimiento del monarca para casarse. Sin él, el matrimonio no las excluye de la familia, pero sí de la sucesión. Aquí, el rey posee un poder claro y decisivo, la capacidad de impedir que una unión tenga legitimidad constitucional. Las implicaciones son profundas. Una decisión personal se convierte en una cuestión de consecuencia estatal. Esta autoridad no se ejerce a la ligera. Está guiada por consideraciones de estabilidad, idoneidad y la integridad a largo plazo de la monarquía. Sin embargo, sigue siendo, en esencia, una decisión singular. El consentimiento concedido preserva la continuidad. El consentimiento denegado altera el curso de la sucesión. El peso de tal decisión se extiende más allá de los individuos implicados. Refuerza el principio de que la monarquía, aunque tenga apariencia familiar, opera bajo una disciplina institucional. A un nivel aún más profundo, se encuentra la influencia del monarca sobre el tamaño y el alcance de la propia familia real. En los últimos años, ha habido un movimiento deliberado hacia lo que a menudo se describe como una monarquía reducida. No se trata de una doctrina formal, sino de una dirección estratégica, una que refleja las cambiantes expectativas públicas y la necesidad de claridad operativa. El rey Carlos III del Reino Unido tiene la autoridad para acelerar o imponer esta dirección. Al limitar quién es reconocido como miembro activo, al reducir la distribución de funciones y títulos, y al concentrar responsabilidades en un grupo más reducido, redefine de hecho los límites de la institución. Esto no es mera eficiencia administrativa, es una reforma estructural. Determina cómo la monarquía se presenta ante la nación y el mundo, cómo se asignan los recursos y cómo se concentra la autoridad. Aquellos que quedan fuera de este núcleo pueden conservar su identidad real en un sentido nominal, pero su vínculo con la monarquía operativa se vuelve cada vez más distante. Con el tiempo, esto crea una distinción clara entre quienes encarnan la institución y quienes existen junto a ella. La capacidad del rey para imponer esta distinción, de manera silenciosa, constante y sin necesidad de declaración formal, representa una de las formas de control más significativas a su disposición. Existe también una dimensión final, menos visible, de esta autoridad: el poder de definir la cultura interna de la monarquía. Esto incluye las expectativas de conducta, los estándares de discreción y los límites del comportamiento aceptable dentro de la vida real. En estos aspectos no están codificados en documentos públicos.
Se mantienen mediante la tradición, se refuerzan con el ejemplo y cuando es necesario, se sostienen mediante la intervención. El monarca marca el tono, a través de la aprobación o la desaprobación, mediante la inclusión o la exclusión, establece lo que es permisible. Con el tiempo esto configura no solo el comportamiento individual, sino la identidad colectiva de la casa real. Quedar fuera de estas expectativas supone arriesgar más que una crítica personal. Supone arriesgar el distanciamiento institucional, pérdida de acceso, pérdida de función, pérdida de relevancia. Las consecuencias rara vez se anuncian, pero se comprenden. De este modo, la autoridad del rey alcanza su expresión más depurada. No es simplemente el poder de prohibir una acción concreta, sino el poder de definir las condiciones bajo las cuales las acciones son posibles en absoluto. Lo que emerge de este sistema en capas es una forma de control que es a la vez precisa y duradera. No depende de la confrontación, no requiere una afirmación constante. En su lugar, opera a través de la estructura, mediante la cuidadosa calibración del permiso y la restricción. La percepción pública a menudo presenta a la monarquía moderna como limitada, con poderes en gran medida ceremoniales. En lo que respecta al gobierno, esto es en gran medida cierto, pero dentro de la propia institución, la autoridad permanece concentrada, deliberada y altamente eficaz. El soberano no gobierna la nación como lo hacían los monarcas en el pasado. Sin embargo, dentro de los límites de la estructura real, gobierna algo igualmente complejo, una jerarquía de identidad, responsabilidad y proximidad a la corona. Cada decisión, ya sea permitir, restringir o prohibir, reafirma esa jerarquía. Define quién se mantiene dentro de ella, quién se sitúa en su límite y quién debe dar un paso atrás. Y en ese ejercicio silencioso y controlado de la autoridad, la monarquía moderna continúa sosteniéndose, no mediante la visibilidad, sino mediante la disciplina.